la malla, estamos haciendo varias cosas que no se hacen. Una, forzar que un discurso, que un texto, que un analizante entre en algún lugar, lo cual ya quiere decir que nosotros tenemos una posición predeterminada frente a ese texto, y ahí ya estábamos mal, ¿verdad? Porque no estamos respetando el texto del paciente. Y la otra parte, porque no dejamos que nos sorprenda esa presentación que nos lleve la persona de cuál es su lugar, cuál es su localización, cómo es su pulsión, cuáles son sus objetos pulsionales, cómo administra su síntoma, cómo administra el mundo que le rodea, ¿verdad? Entonces siempre la idea va a ser esa, ¿verdad? El ejercicio constante de lectura implica que con el tejido teórico que nosotros tengamos, dejar caer sobre él el discurso de lo que vayamos a analizar, ¿verdad? Porque si no siempre, si no hacemos esto, hacemos un acto de violencia, ¿verdad? Y eso es importante siempre tenerlo claro. ¿Te escuchamos, Marilena? Gracias, profesora. Creo que en el ejercicio académico eso es un poco una de las tensiones, ¿verdad? De que el ejercicio dice eso y, ¿verdad? Y hay como que acomodarlo, pero creo que la reflexión que hace es muy importante. Y lo otro que le quería comentar es que había escuchado también que uno como psicólogo cuando da terapia, también en algún momento tiene que hacerse acompañar de otro colega, no sé cómo es que le llaman, ahorita se me va el Supervisión. nombre, en supervisión, ¿verdad? Un poco como para aterrizar lo que uno está viendo o procesando y validarlo. Entiendo que es así. Vamos a ver, desde el psicoanálisis, vamos a tener siempre un trípode, ¿verdad? Que sostiene el psicoanálisis, que es la teoría, la clínica y la supervisión, ¿verdad? Y eso siempre va a estar ahí, porque la supervisión, más que una validación, Marilena, es un espacio que se usa para que yo pueda también exponerle al supervisor qué es lo que estoy escuchando. Por eso yo les decía a ustedes que dentro de todo lo que tenemos que aprender es que tenemos que aprender a escribir bien, porque el psicólogo siempre escribe para otro. Pero el psicólogo escribe para una junta directiva, el psicólogo escribe para una empresa, el psicólogo escribe para el Poder Judicial, el psicólogo escribe para el PANI, y aún en lo más íntimo de su ejercicio, que es la clínica, el psicólogo escribe para el supervisor, ¿verdad? Porque uno no llega a una supervisión con un canasto de babas, ¿verdad? Uno llega con un caso preparado por alguna razón, porque no está, porque me angustió, porque no estoy viviendo bien, porque creo que está trabado, porque siento que no sé qué, ¿verdad? Y yo ahí tengo que preparar algo para ese supervisor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si fuera una cuestión solo de validación, ¿verdad? Sería como, ay, sí, dígame que lo estoy haciendo bien, me hacen cariñito y ya, ¿verdad? Pero muchas veces el supervisor lo que te va a preguntar es, ¿y cuál es su pregunta? O sea, usted vino a poner acá este caso, ¿y cuál es su pregunta? ¿Verdad? Por ejemplo, ahora voy a hacer uso indebido del espacio, pero no me importa. Nosotros, ya te damos la palabra, Gerardo. Eh, Tanto Carolina como yo estamos formando parte de un colectivo que está saliendo a la luz en este momento en Costa Rica que se llama Colectivo Psicoanalítico Trazos. Búsquenos en Facebook, ahí estamos y nosotros vamos a traer en mayo a Florentina Gamarra, que es una psicoanalista y expositora internacional. Y cuando yo hablaba con Florentina de los requisitos que ella va a pedir para la supervisión, ella me decía, yo no sé cómo se supervisa en Costa Rica, pero yo las supervisiones las pido con este requisito, Vicky, para cuando la gente vaya a supervisar esté enterada. Y su requisito es, todo el caso tiene que ir en una carilla, en una hoja, donde venga el motivo de consulta, una posición X de transferencia que ella pidió, los objetos pulsionales de ese paciente y la pregunta que se tiene en torno a ese paciente. Y eso es lo que hay que llevar para cuando ella supervisa. Entonces, pues, Marilena, que por lo menos en psicoanálisis es esa otra escucha, es esa otra posibilidad de lectura que me hace acercarme al caso de una forma diferente.
¿Me entendés? ¿Por qué? Porque a veces nosotros no sabemos lo que hacemos. ¿Por qué? Porque el que sabe es el paciente y a veces la angustia nos gana porque de algo nos sorprende, ¿verdad? Algo nos sorprende. Yo siempre cuando hablamos de esto pongo el ejemplo de hace muchísimos años, llegaron unos papás a decirme es que queremos que atienda a nuestro hijo. La bronca del chico es que era un chico que estaba por cumplir 15 añitos y tenía que decidir entre si estudiar en el MIT, en el Juilliard o en Harvard. O sea, a los 15 años uno no decide ni con qué se acuesta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando el chico empieza a llegar a mi consulta, lo que llega es un adolescente que se mete en el rincón del sillón con el jury hasta aquí y no me habla. Y lo que me dice es, ¿y cuánto nos tenemos que quedar aquí? Yo le digo, 45, 50 minutos. Ah, bueno. Y eso fue todo lo que hablamos en la primera sesión. A los 45 minutos digo, si quieres te puedo decir ya, ok. Sesión segunda, la misma, sesión tercera, la misma. Ya la cuarta sesión yo me sentía poniéndoles y robándoles el dinero a los papás, porque, ¿verdad? Aparte del saludo no había nada. Entonces yo llamo para cancelar la sesión y me contesta la mamá y me dice, ay, doc, me dice, no, ¿tiene algún problema para atender a fulanito? Sí, es que tengo un problemita de horario. Me dice, sí, pero no le cancele porque hubiera que estado tan tranquilo. No, si se puede hasta ahora, porque es ahora. Ay, sí, sí, sí. Yo llamo a mi supervisor en México y le digo que necesito una supervisión y le cuento este chiste y me dice, ¿cuál es tu pregunta? Yo, que me siento robándole a los papás. Ese es problema suyo, no de su paciente. Bueno, yo lo que me quedo de dignidad, que no fue mucho, me lo esparcí por el resto del cuerpo, ¿verdad? Y me dijo, chico está llegando, me dice, no lo están llevando, él decide ir después del colegio. La que no está leyendo algo ahí sos vos. Y cómo te sentís vos es asunto tuyo, no es asunto de tu paciente, es tu problema. Digo, tiene toda la razón del mundo. Quinta sesión igual, sexta sesión igual, octava sesión, ya o yo con el malestar que ya no puedo, llamo otra vez para cancelar y me contesta el papá y me dice, ay, doc, no sé cómo darle las gracias, es que ver lo que ha cambiado este chico. No, yo te lo llamaba para decirles que esa semana no, que la próxima. Y de ahí empiezo a revisar y no pasa nada, simplemente llega, me saluda y se sienta en el rincón del sillón, pasa 45 minutos, se despide y se va. De vez en cuando me vuelve a ver, yo lo vuelvo a ver, le echo una sonrisa, a veces me contesta, a veces no. Vuelvo a insistir con mi supervisor y mi supervisor me vuelve a insistir en lo mismo. Me dice, ¿qué no estás leyendo? Me dice, ¿qué pasa en la consulta que no estás leyendo? Y me dice, y no es un problema del paciente, es un problema tuyo, porque el chico está acudiendo. Lo que ahí está pasando, vos no lo estás sabiendo leer. Me dice, ¿qué espacio estás abriendo ahí que no se abre en otros lados? 2 sesiones después, el chico llega, tira el maletín donde él se sentaba antes, se sienta al frente del sillón, se quita el jury y me dice, muchas gracias, doc. Es que hasta ahora tengo un lugar para poder pensar, porque todo el mundo me dice qué tengo que hacer. Me dice, yo sé que todas son buenas opciones, pero yo no sé qué quiero hacer, porque me gusta eso. Digo, son 3 opciones que todos mataríamos por tener, cualquier ser humano. El problema es cuando tenés esas 3 opciones a los 15 años. Y pues ya, trabajamos 2 sesiones más, toma su decisión y se termina el tratamiento. ¿Qué no estaba leyendo yo? Lo que precisamente me dijo mi supervisor en la segunda supervisión. Hay algo del espacio que él está tomando que vos no estás leyendo. Algo que yo insisto y que yo transmito cuando doy la clase de niños. El espacio clínico tiene que ser un espacio otro para el paciente, diferente a todo lo que tiene afuera.
Y yo lo digo, yo lo promuevo y lo leo en 400 autores y lo digo 500 veces. Yo no lo pude leer. Y que me lo tiene que leer mi supervisor diciéndome que no, el problema es tuyo, el problema es tu paciente. Y el problema es que vos no estás sabiendo leer qué pasa ahí. Y eso no es de tu paciente, eso es tuyo, así que te lo calas. No me lo digo en cliente, como lo digo en mexicano, que suena peor, ¿verdad? Entonces, eso es la supervisión en psicoanálisis, ¿me entendés? Entonces, no es una validación, sino es un otro lugar donde llevamos el texto del paciente. Por eso esto para mí es muy importante insistírselos en que nunca agarren y metan a la fuerza un texto en la teoría. La teoría es un instrumento para leer. Obviamente, entre más redonda tenemos la teoría, entre más nos alimentamos, tenemos mejores anteojos, ¿verdad? Y tenemos más recursos, ¿verdad? Porque si yo solo sé leer ABC, no voy a poder leer más profundamente. Pero si yo sé leer ABC y sé leer otras cosas, voy a leer más profundamente, ¿verdad? De ahí mi insistencia de que quede claro que el ejercicio siempre va a ser eso, dejar caer sobre la teoría los textos, saber qué se sostienen y qué pasa recto, ¿verdad? Porque tampoco podemos leerlo todo. No sé si me entendiste la diferencia entre la validación y la supervisión, Marilén. Como que se fue o fue mi sensación. Se le cayó. Ok, Gerardo, le escuchamos. Sobre la curiosidad de este tema de la supervisión. Eso tú lo eliges, le preguntas a alguien que si quiere convertirse en supervisor tuyo, o eso, no sé, es como tipo de colegio o algo así, que hay personas y se postulan, ¿no? Y no Vamos a ver, si completamente. usted está dentro de la estructura, ok, hay una estructura internacional que es la estructura de la IPA. Si usted está dentro de la estructura de la estructura de la IPA sí tiene todo un cuerpo de analistas que se dedican a supervisar y usted solo puede seleccionarlos desde ese cuerpo si usted está dentro de la estructura de la IPA. Costa Rica no está dentro de la estructura de la IPA. Lo que pasa, ¿verdad? En la IPA es porque hay todo un escalafón, digamos, que se asegura, digamos, de que los supervisores siempre puedan alimentarse, digamos, de los casos de la gente que quiere supervisar. Usualmente es igual que cuando uno busca analistas, se busca por transferencia, porque yo quiero supervisar con tal persona por A, B o C, ¿verdad? Las razones de cada cual, igual que cuando elegimos a nuestros analistas, ¿verdad? Nuestros analistas los podemos elegir desde porque alguien nos lo recomendó hasta porque, no sé, le escuché hablar y me sonó como mi abuelito, ¿verdad? O sea, qué sé yo, no importa, ¿verdad? Pero que siempre sea una elección que se hace bajo transferencia, ¿verdad? Que en última instancia va a ser lo importante. Ah, ok, buenísimo. Y la otra pregunta, ¿esta señora de la que hablaste es la autora del libro de Lacan, Lector de Oriente? Ella misma, Ah, ella misma, buenísimo, sí, buenísimo. ella misma. De hecho, va a traer como 20 del nuevo libro, que es una reedición de este libro que está mencionando Gerardo, con unas correcciones que ella ha venido haciendo después de la primera edición. Entonces va a traer como 20 ejemplares para vender acá, ¿verdad? Para que estén ahí. Entonces, métanse ahí, averigüen, ojalá puedan participar, porque realmente vale mucho la pena. Dar campo. Florentina es súper accesible y su transmisión es muy clara. Y creo que Creo que si ustedes son 20 libros, así se van a... tienen que empezarse a formar. ¿Verdad? Puede ser que no lo entiendan todo, se vale. Puede ser que entiendan un poquito, también se vale, porque ustedes están empezando, pero hay que empezar a golpear la oreja. Hay que empezar a golpear la oreja y golpear la oreja y golpear la oreja, porque es la única forma en que el lenguaje se vaya apoderando de nosotros. Aprendemos a hablar igual, ¿no? Cuando uno está carajillo, de lo que le golpea la oreja es el montón de ruidos ahí que hacen encima de uno cuando le dicen, hasta que yo no aprende a decir mamá y papá y esas cosas, ¿verdad? Pero el proceso Uno es de los exactamente orificios que no se cierra. uno de los orificios que nos sirve, ¿verdad? Entonces ahí les dejo la inquietud. Y la idea es eso, ¿verdad? La idea es, por qué les marco esto? Y de una vez para que lo vayan pensando, porque este mismo texto lo vamos a jalar para Psicoanalítica 2. ¿Verdad? Este mismo texto de Guillermo del Toro
es el texto que ustedes van a tener que analizar en Psicoanalítica 2. ¿Verdad? Porque ya tienen una base y sobre esa base vamos a ir sumando toda la relectura que Lacan vaya apostando, que es lo que vamos a acceder. Para que veamos cómo van cambiando, digamos, las posturas y las aproximaciones que podemos hacer. Algunas se sostienen, otras se caen, otras se mantienen, otras se complican. Allá veremos qué escribió cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero la segunda parte de este curso, ¿verdad? Para que vaya cogiéndole amor a Frankenstein y a Guillermo del Toro. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre, igual, estamos en el punto de vista económico, estamos en la lógica económica, nada más que hoy vamos a trabajar con la moneda de la economía psíquica. ¿Cuál es la moneda de la economía psíquica? La angustia. ¿Verdad? Esa es nuestra moneda, ¿verdad? Esa es la moneda con la que trabajamos, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros hablamos, gracias, Carito, si nosotros sabemos que nosotros vamos si nosotros vamos para Europa, no llevamos colones para gastar, ¿verdad? ¿Qué llevamos? Euros, ¿verdad? Y pagamos en euros, porque es la lógica económica que se mueve allá. Acá compramos en colones, ¿verdad? Porque es la lógica económica que se mueve acá. Si vamos para México, compramos en pesos. Si vamos para Tailandia, compramos en bahts. ¿Qué quiero decir con este parámetro? Cuando hablamos de la economía del aparato psíquico, la moneda de transacción es la angustia. Lo que me tramita, lo que no se tramita es el quantum de angustia. ¿Puedo darle trámite a ese quantum de angustia o no puedo darle trámite? ¿Logré colocar esa angustia en algún objeto para poder tramitarlo o no lo logré? ¿Pude ubicar la angustia donde era o no la pude ubicar? ¿Verdad? Entonces, vamos a trabajar hoy con esta moneda, entendiendo cómo la angustia forma parte de la vida pulsional, cómo se organiza en lógicas pulsionales a las cuales nos devolvemos o no, ¿verdad? Cómo vemos esos objetos y cómo esto nos afecta en la creación del síntoma. Teniendo muy claro todo lo que veíamos la semana pasada. Síntoma como formación de compromiso, el síntoma como este lugar de negociación yoica, ¿verdad? Para tener a todos los demás tranquilos, y el síntoma como aquello que me ayuda, ¿verdad? Con una ganancia secundaria, a dar algo de trámite a lo que no puedo, ¿verdad? Entonces, con todo eso, vamos a entrar a las dos conferencias. ¿Por qué cuál es el cambio de lo que hemos venido leyendo? Si ustedes han visto, solo hemos leído 3 conferencias, esta y la que vimos arriba con el yo y el ello. Las conferencias se producen al final de la enseñanza de Freud, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto es importante? Entonces, ya cuando llegamos a las conferencias, ya tenemos los conceptos madurados, ¿verdad? Ya no estamos en aquella bronca de estoy antes, estoy después, no, ya aquí estamos después del 25, después del 32, cuando ya el concepto está maduro, ¿verdad? Entonces, se nos hace menos complicado para el pasaje que tenemos que hacer, ¿verdad? Ok, entonces la angustia como tal va a ser el afecto. Va a ser el afecto central del aparato psíquico. Acordémonos cuando estábamos leyendo el yo y el ello, ¿verdad? Que Freud además nos dice el almácigo de la angustia es el yo. ¿Verdad? El almácigo, ahí donde crecen las semillitas, ¿verdad? De la angustia es el yo. ¿Verdad? Y la angustia como tal va a ser un afecto que Freud nos aclara no es cualquier afecto, es un afecto muy complejo. ¿Verdad? O sea, que se arma de muchas cosas, donde hay una intervención motora, donde hay intervenciones motoras, por lo tanto hay intervenciones de descarga, ¿verdad? ¿Cómo sale eso? Y acordémonos que la descarga y la motilidad es regencia del yo, ¿verdad? Si nos acordamos de esto, el yo y el ello. Entonces, ¿qué pasa? Si el afecto y la angustia, yo necesito una descarga vía motilidad y el yo se inhibe, ¿qué hago con toda esa energía que está ahí? ¿Se me vuelve tramitable? ¿No se me vuelve tramitable? ¿Cómo hago? Porque si tengo que tramitarla vía motora y no puedo, se me va a volver una cosa displacentera que tengo que ver qué hago con ella, porque no le estoy logrando dar trámite, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces vamos a tener claro que vamos a tener dentro de este efecto, ¿verdad? Es un efecto que toma inervaciones motrices y descargas, que toma sensaciones y percepciones, ¿verdad? Que vienen del placer y el displacer, ¿verdad? Y que además siempre va a pegar alguna reminiscencia, alguna huella anémica. Entonces, ojo lo que estamos diciendo acá. La angustia no nace de ningún lado. La angustia nace porque hay algo de ese afecto que pega con una huella anémica. Acordémonos que es, a ver si se acuerdan, ¿es la angustia la que crea la represión o es la represión la que es creada por la angustia? La angustia es creada por la represión. La angustia, pues yo opino que la angustia es como la moneda que compra esa represión, que la mantiene. Algo así. Más. Profe, creo que es al revés. Ajá, ¿cómo es, Catherine? Ethel. Ethel, perdón, es que nada más le veo aquí para arriba. Sí, es que estoy buscando algo, pero me parece que es al revés, más bien. ¿Cómo es? Que la represión crea la angustia. A ver. La angustia, que es ese displacer, es la que va a terminar generando la represión. La represión. Chicos, vean, esto lo tienen ustedes literal en la primera lámina de la represión. Literal, ahí puesto en la primera lámina de la represión. Y así es el quantum de angustia que yo no puedo manejar, lo que va a motorizar que el mecanismo de la represión entre en actividad. ¿Verdad? O sea, es algo que yo no puedo tramitar y el displacer que siento porque no lo puedo tramitar, que entra en actividad de represión, jale de aquí lo que no puedo tramitar y ahí veo a ver qué hago. Sí, Gerardo, ¿le escuchamos? Ahorita me viene a la mente esto de cuando un sujeto se vierte completamente a la angustia, se desencaja. Pero No te ahorita escuché cuando la última palabra. se desorganiza. Ok. Yo dije, Estás con el micrófono bloqueado. no, era solo eso. Cuando un Ok. sujeto se vuelca completamente a la angustia, se desorganiza. Solamente. Correcto. Nosotros después vamos a ver con Lacan, ¿verdad? Que hay una ordenación que se llama inicio del síntoma de angustia, que no es de Lacan, que es de Freud, que precisamente nos dice que cuando la angustia toma al sujeto, lo desorganiza, ¿verdad? Por eso el yo recurre a la represión para volver a organizarse. Porque ese efecto pegó con una huella anémica y hizo que la angustia apareciera. Y siempre va a tener, ¿verdad? Va a estar ensamblado, va a estar armado, va a estar articulado a una repetición de una vivencia significativa que está en la prehistoria. Y acuérdense que en la prehistoria dijimos con las series complementarias que es todo aquello en el orden de lo humano y en el orden de lo familiar donde el sujeto no estuvo, pero que está determinado por esto. ¿Verdad? Entonces ven lo que nos está diciendo Freud. La angustia es un afecto tan originario que está pegado a una vivencia prehistórica de la persona, pero que también tiene un borde que decanta en un recuerdo. Y que cuando esto se junta como efecto, puede tomar el cuerpo y va a necesitar una descarga. ¿Verdad? Y acuérdense de la descarga de la pulsión, ¿cuál es? Viene bajar, ¿verdad? Bajar. Poderle dar trámite y satisfacerlo de alguna forma. Ok, entonces esta es la base con la que vamos a empezar. Carito, ¿me ayudas? Ok, entonces vamos a tener la angustia realista y la angustia neurótica de entrada. ¿Se acuerdan que la angustia realista era la que viene del mundo exterior? ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Y la angustia neurótica, la que viene ¿de dónde? Desde lo interno, desde lo inconsciente, supongo.
¿Cómo se llama la instancia? El ello. Del ello, ¿verdad? Del ello. Entonces, ¿qué nos interesa aquí? Que tanto para la angustia realista como para la angustia neurótica, Freud lo que nos plantea es que son estados afectivos que van a tener que ver con una reproducción y que se vuelven una señal ante un peligro. Y que se generan a partir de que la libido yo no la puedo aplicar sobre un objeto. O sea, es una libido que se me volvió inaplicable. ¿Verdad? Trato de ponerle encima de un objeto y no lo logro. ¿Verdad? Y por eso viene la represión. Y por eso entonces vamos a tener el síntoma, que ¿qué va a ser el síntoma? Esta libido que yo no pude aplicar a ningún lado para darle trámite, con el síntoma la tomo y la ligo psíquicamente a algo. ¿A qué? A que me duela la panza, a que me dé migraña, a que tenga que apagar 3 veces las luces, no me importa. Pero esa libido que yo no podía aplicar, con el síntoma la voy a tomar y la aplico a algo. ¿Para qué? Para que sea tramitable por ello. Y esto pasa tanto con la angustia realista como con la angustia neurótica. ¿Verdad? Vean que aquí no estamos hablando de la angustia superyoica, llámese conciencia de culpa. Pero vean que esto lo estamos hablando solo para la que viene del mundo exterior y para el ello. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Entonces tengo este quantum libidinal que se volvió inaplicable, que mediante el síntoma lo tomo y lo pego en algún lado para poderle dar alguna suerte de trámite. ¿Verdad? No importa si es, ¿qué angustia me da? Que me encanta el novio de mi amiga, ¿se acuerdan lo que le habíamos hablado la sesión anterior? Entonces, la angustia que no tengo donde pegarla, porque el objeto que tengo donde pegarla es el novio de mi amiga, que es precisamente el que no me puedo encamar, entonces la agarro y la tomo y me calo un resfriado de 3 horas con fiebre y 40 minutos con diarrea y todo lo que siga. ¿Verdad? Entonces esa angustia la apliqué sobre el cuerpo. Angustia realista. Y cuando viene desde el, ¿verdad? Desde el ello, que yo me quiero coger este maje de alguna forma, por más que sea el novio de mi amiga, y es el objeto que no puedo aplicarla, ¿a dónde sale? Tuvimos aquel sueño, ¿se acuerdan? Un sueño que era un triple X con un maje ahí que no supe quién era, pero que lo más seguro, si lo pienso, es el novio de mi amiga. Ahí también ya pude aplicar la angustia en otro lado para darle trámite. ¿Te escuchamos? Yo tenía una pregunta, profe, creo que la había repetido en algún momento en alguna clase anterior. Bajo esta lógica del psicoanálisis, todo síntoma, toda enfermedad, toda aflicción fisiológica tiene un asidero, tiene un motivo psicoanalítico, digamos. Por ejemplo, que quiero preguntar es de pronto, bajo este modelo no existe una gripe resfriado nada más, digamos. Siempre hay siempre se está canalizando un desbordamiento a través de todos los síntomas de lo que sea que uno se enferme, o se puede enfermar uno solo por enfermarse. Vuelvo a hacerte la misma respuesta que te di la primera vez que lo preguntaste. Hay enfermedades que solo son. Si alguien padece de migraña, padece migraña. Si a alguien le da alergia a los camarones y se come un camarón, lo que interesa es cuando eso tiene otra formación. ¿Verdad? No es que estamos hablando de que todo tiene una formación. Es que esto me vuelvo. Porque estaba diciendo al principio de la clase, permítanme porque tengo un paciente llamándome. Lo decíamos la primera vez que yo te dije que contestamos esto, nosotros no podemos decir se provocó un cáncer, pero tampoco podemos desechar la idea de que puede producir eso también. Porque sí, siempre, a ver, pero no es todo, porque si vos lo colocas como todo, sería un desconocimiento absoluto de que hay trámites corporales, hay trámites biológicos que son per se, ¿verdad? Pero sí
vuelvo, como decía al principio, la idea es poder tener los instrumentos para leerlo. Esa A era, ver, por si yo ahí, tengo, por si ahí yo, iba orientando más bien mi subpregunta, digamos, o la consecuencia de lo que quería plantear. Cuáles son las herramientas o cuáles son las formas en las que nosotros como futuros terapeutas podemos tipos diferenciar o saber discriminar un poquito? escuchar, Ok. escuchar. O sea, nosotros, a ver, chicos, nosotros no trabajamos con nada esotérico. Nosotros trabajamos con la transferencia y con la oreja y con nuestros propios análisis. A ver, el hecho de que nosotros digamos, hay que pagarse a ver, no es por deporte. Es que si nosotros queremos escuchar al otro, tenemos que pasar por un proceso de análisis, voy a decir yo porque soy analista, por un proceso terapéutico, por lo que sea. Porque si no, no aprendemos a dónde se escucha ni cómo se escucha. ¿Verdad? Esto es esencial, porque el analista se hace en el diván, igual que los tenemos que formar, porque no, a ver, nosotros dentro de la línea psicoanalítica, no tenemos el documentito, protocolo que tiene el cognitivo conductual que se llena, y si tiene 6 de 10 es tal cosa, y se hace así. Y está bien, es su forma de trabajar, que es diferente a la de nosotros. Nosotros no tenemos eso, nosotros trabajamos con transferencia y con escucha, nada más. Por eso les decía yo que el ejercicio que ustedes hicieron es el ejercicio que se hace. Yo tengo la teoría y dejo descansar el discurso sobre esa teoría. Yo no puedo forzar nada. Pero como te lo contestaba, la primera vez que te lo contesté, Juan José, hay una base biológica, somos animales biológicos, somos mamíferos y estamos expuestos a todo lo que somos. A ver, entonces definitivamente eso existe, pero también tenemos toda una lectura que nos proporciona el psicoanálisis para cuando un paciente, a ver, ¿cuándo dijimos que un síntoma es síntoma analítico? ¿Cuándo? Eso lo dijimos la clase pasada. En serio, ustedes están cogiendo un olor a quiz, pero serio. O sea, pero ya me apestaron, ahora sí. Lo dijimos Es que la clase a pasada. veces no me da ganas de contestar porque me da miedo equivocarme más No, bien, no, profe, a ver, pero el error es cuando es un parte del desbordamiento, aprendizaje. cuando es un síntoma debido a, pues, a un desbordamiento libidinal, justamente, no. No, Estoy. dijimos, la clase pasada dijimos, el problema no es equivocarse, el error es parte del quehacer. Vamos a ver, dijimos la clase pasada, el síntoma del dolor de cabeza va a ser síntoma solo cuando le haga pregunta a ese paciente. Porque dijimos que él puede tener un año de contarnos que no tiene dolor de cabeza, pero si no le he hecho pregunta, él no va a ser un síntoma analítico. Cuando ya llegue y nos dice, me tomé todas las farmacias de mi barrio, ya hice 40 horas de meditación y no sé por qué no se me quita este puto dolor de cabeza, dale, ya ahora sí tenemos un síntoma que te está jodiendo, con el cual podemos trabajar. Por eso decíamos la clase anterior, el síntoma analítico tiene que hacerle pregunta al paciente. ¿Por qué? Porque lo decíamos en las características, se le impone y no le sirve para nada. Pero si él no se pregunta, yo no puedo decirle, oiga, ¿usted no ha pensado que ese dolor de cabeza debe significar algo? O sea, ese no es mi trabajo. Hay que esperar a que el mismo paciente entonces nos lo ponga de manifiesto, que lo ponga en la mesa para poder Claro, entonces partir. es que no es mi análisis, es el análisis del paciente. ¿Se entiende? Por eso es tan importante el análisis propio. Porque solo, a ver, no sé cuántos de acá se analizan. Los que se analizan piensen cuántas veces han tardado en llevar un síntoma a sus propios análisis. Que seguro lo tenían ahí en la nariz desde el primer día. ¿Verdad? Pero llegó análisis 5 meses después, un año después, 6 meses después. Y le llegó cuando tenía que llegar, cuando me hizo una pregunta y tramité esa pregunta con mi analista. ¿Verdad? Y a partir de allí se construyó algo. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, es que es importante entender que cuando decimos que el síntoma toma la angustia y la liga a algo,
es que la toma y nos produce la posibilidad de empezar a trabajar con ella. ¿Verdad? Yo no soporto a mi mamá y no la soporto y no la soporto y no la soporto y no la soporto, pero tengo 3 meses de quejarme que no la soporto, ¿verdad? Ya el analista dice otra vez, aquí hablamos de la mamá, pero hasta que no digo el paciente de alguna forma, ¿y qué hago con esto de no soportar a esta señora? Y sigue siendo una queja. O puede ser que ya, porque está muy cerquita, porque he trabajado en otras cosas, acordémonos de psicoanálisis silvestre, yo puedo acercarme y decir, ¿qué vas a hacer con ese malestar? ¿Y qué vas a hacer con esa jaqueca que te produce tu mamá? Pero lo que tenemos es la escucha y la transferencia. Por eso tenemos que entender que siempre lo nuestro es escuchar al paciente, que es el que sabe lo que le ocurre. Nosotros no sabemos qué le ocurre al paciente. Nosotros no nos ofertamos en un lugar que sabe. Nosotros acompañamos al que sabe que es el paciente. Juan Carlos, ¿le escuchamos? Sí, gracias. En esta línea de lo que explica y utilizando el ejemplo de un paciente que pues no se soporta a la mamá, digamos, posiblemente pensemos en un escenario, la señora es una vieja cabrona y nadie se la soporta, entonces no tiene nada de raro que ese paciente no se soporte a la mamá. Ahí no necesariamente estamos hablando de angustia, simplemente no se la soporta porque es una vieja insufrible. Pero si vincularse o relacionarse con su mamá a este paciente le genera una incomodidad, le genera, eh, lo evita a todas costas, se siente ansioso si sabe que tiene que verla, o el simple hecho de hablar con ella o hablar con alguien sobre ella. Entonces ahí sí estamos hablando de angustia. Ahí estamos hablando de angustia. Te lo pongo mucho más sencillo, Juan Carlos. El simple hecho de que este paciente se sienta mal por pensar que le cae mal a mamá. Claro, una culpa. Correcto. ¿Verdad? O sea, ahí lo que queremos plantear con eso, lo que quiero que quede claro es que eso que se vuelve inaplicable, el síntoma lo va a tomar y lo va a hacer aplicable, ¿verdad? Para que podamos hacer algo con esa libido que nos está ahí molestando. Carito, ¿me ayudas? Ok. Entonces, la angustia realista. Depende de la relación con el mundo exterior, que es el tercer vasallaje, ¿se acuerdan de él, verdad? Se coloca como racional y comprensible frente a un peligro exterior, se huye en la huida y está ligado a la autoconservación. En ocasiones el saber incrementa la angustia, ¿verdad? Y la angustia se alcanza una fuerza desmedida y resulta inadecuada, ¿verdad? Porque nos volvemos loquitos. Y la usual es como una reacción frente al peligro, porque está allí en concreto, en el mundo exterior. Es este mundo exterior que yo les decía que a veces se nos olvida a los analistas, que forma parte de los vasallajes. A ver, piensen esto. Vamos para un concierto en el Teatro Nacional, salimos a las 10 de la noche y hay que ir a recoger los carros a los parqueos. ¿Cómo camina uno esos 300 metros? Muerto el susto. Muerto el susto. ¿Verdad? A veces decís vos, ay, que no se vaya el carrito, ¿verdad? El busito del teatro que lo lleva uno a los parqueos a recoger el carro. Sí, porque nos da susto que nos asalten. Porque nos da susto que alguien salga con una 9 milímetros y no sepamos qué hacer. Eso es una angustia realista. ¿Qué es lo que pasa? Que entre más sé yo de cómo está San José, me va a dar más susto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que tratar? Que no se vuelva desmedido. Que sea tanto el susto que entonces ni siquiera puedo ir a un concierto. ¿Se entienden? Entonces, ¿de qué hago? ¿Me voy con varios? ¿O me espero que venga el busito? ¿O salgo un minuto antes de que termine para coger el primer busito y llegar a mi carro? No sé, todos desarrollamos estrategias, ¿verdad? Pero la angustia realista va a ser un apronte, ¿verdad? Que se siente allí y que actúa como señal de puede pasar algo, ¿verdad? Entonces yo lo aplico y digo, ok, tengo que estar alerta, voy a salir del teatro con 3 amigos o 3 amigas y todos vamos a ir muy alerta y si alguien se nos pone el corte, vamos a caminar más rápido o mejor no caminamos, qué sé yo, ¿verdad? Vamos a ir haciendo algo, pero siempre hay esta angustia
se va a presentar como una señal de peligro, la angustia realista. ¿Verdad? Se queda en la Vasconia. No sé qué tan cómodo me sentiría en la Vasconia yo, Juan Carlos. Dicen que está muy reformada y que está muy linda, pero tengo años de no ir. Ok, vamos a ver. Entonces, me retiro unos minutos, dice Sergio, ya lo esperamos cuando regrese. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero que quede claro? Que esa angustia realista siempre me va a actuar como una señal. Si vamos con el ejemplo que venimos arrastrando del novio de mi amiga, de cada vez que yo lo veo, es una señal de poder meter las patas, ¿verdad? Porque se supone que yo no es muy feo encamarse el novio de la amiga. Entonces, cada vez que sé que lo tengo que ver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para quitarme de ahí? Marilena, le escuchamos. Profe, siempre está unido a la autoconservación, siempre está unido al peligro. O sea, no puede ser algo... La angustia realista sí, porque la angustia realista parece como una señal que te dice, ojo, porque acordate que de los 3 vasallajes, el mundo exterior es el límite contundente de realidad frente al yo. O sea, yo no puedo cambiar que en San José estén asaltando. Yo no puedo cambiar que si viene un mae con una 9 milímetros, aunque seamos 5, el mae tiene el arma. O sea, acordémonos que, vamos al yo y el ello otra vez, acordémonos que esos vasallajes condicionan al yo, ¿verdad? Y la angustia realista tiene que ver con ese objeto del mundo exterior que le pone un límite claro al yo y que le dice, este es su principio de realidad. ¿Qué va a hacer? A ver, ¿qué pasa? Si ustedes creen en la marihuana terapéutica, todo bien en sus... Usted no puede decirle, es que yo creo en la marihuana terapéutica. No, igual te van a encerrar, igual es tráfico de drogas. Porque el límite al mundo exterior es ese. Acordémonos que el mundo exterior le marca el límite de el principio de realidad al yo. Entonces siempre es cuando aparece esta angustia, es diciéndole al yo, wake up call, algo pasa ahí. Wake up call, algo pasa ahí. Es, si se va, tenés que sacar la marihuana de la maleta. Porque usted cree en la marihuana terapéutica. ¿Por qué? Porque si se la agarran, no sabemos cuántos añitos te vas a llevar. Aunque vos consumas en tu país y consumas en tu trabajo y consumas en tu casa, si usted va a coger un avión, hay un límite al principio de realidad que dice usted no puede hacerlo acá. ¿Se entiende? Sí, sí lo entiendo, pero quizás estoy asociando otros ejemplos con ese del avión. Tal vez yo no llevo marihuana ni siquiera terapéutica, pero resulta que por mal clima van a cancelar el vuelo y yo tengo problemas con una conexión, no sé, estoy inventando. Entonces de repente no es un peligro porque todo se va a resolver, o sea, en otro vuelo me van a mandar y voy a conectar algún día, pero sí me genera pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a su yo ahí? Vas a tener que esperar, vas a llegar tarde donde tenías planeado, o sea, empiezan a suceder otro montón de cosas tener que lidiar. Ok, listo. ¿Se entiende? Listo, perfecto. Sí, señora, gracias. O sea, no es que ya se va a caer el avión, pero el yo se va a ver obligado a ponerle atención a ese principio de realidad a ver qué hace. ¿Verdad? O sea, muy sencillo. No es muy sencillo porque si tengo que lidiar con un montón de cosas que hago. Vamos a ver. Y esto es que el yo tiene que ponerle atención a eso. Llegamos tarde, perdimos la conexión, ¿qué hacemos ahora? El yo tiene que resolver. Porque es el yo el que tiene que lidiar con el mundo exterior. Ahí el principio de realidad está, ya llegaste tarde y ya perdiste la conexión. ¿Se tiene un poco? Ok, Nicole, ¿le escuchamos? Profe, solo para estar clara, esta fórmula de afecto de angustia más acción de defensa, cuando usted habla de acción de defensa es, por ejemplo, ¿verdad? Volviendo al ejemplo del teatro, ir acompañado, salir un minuto antes, esa es la acción de En la defensa. acción de defensa. O en el caso que está poniendo Marilena, bajarme de una vez
e irme al counter a ver cuándo es el próximo vuelo, Ok. por ejemplo. ¿Verdad? No salir ahí como, ay, qué pereño, no, de una vez al counter, a ver o sea, dónde me van a poner a dormir, cómo me van a alimentar y cuál es el próximo vuelo. ¿Verdad? Entonces salgo corriendo para el counter a que me resuelvan la comida, la dormida y cuándo me encaraman en el próximo avión. ¿Verdad? Y estoy ahí. Y esa es la acción que tengo que hacer porque no puedo hacer nada, ya lo perdí. Vamos. Entonces siempre la angustia realista tiene que ver con ese límite que está en el mundo exterior que se llama principio de realidad. Yo quiero volver con mi ex, yo quiero volver con mi ex. Su ex no quiere volver con usted. Por más que usted quiera. No quiere. Por lo que sea, pero ya no quiere. Porque tiene otro, porque ya no le gustaste, porque se volvió asexual, no nos interesa, no quiere. ¿Verdad? Entonces ay, es que tal vez cuando yo sea no importa que guste, el mae no quiere, o la mae no quiere. Y eso es el principio de realidad, ahí está. Y usted tiene que lidiar con ese principio de realidad. Siempre la angustia realista, acuérdense que tiene que ver directo con el mundo exterior y que ese mundo exterior nos marca el principio de realidad. Y que yo no puedo hacer nada frente al principio de realidad porque es ese. ¿Verdad? Es ese, no podemos tener otro. Carito, ¿me ayudas? Ok, la angustia neurótica, que es esta que viene del yo, sí va a ser una angustia que Freud llama libremente flotante. ¿Por qué? Porque es una angustia que anda por ahí pegándose al primer objeto que se le ocurre. Sí. Yo dije, perdón. Perdón. La angustia flotante, ¿por qué? Porque este ello que pide satisfacerse, ¿cómo era la línea de satisfacción? Vía pulsión, vía todos los objetos que ocupe. Entonces, cuando decimos que es una angustia libremente flotante, es que se va a pegar a los objetos que ocupe pegarse. ¿A cuáles? De los que vaya yo necesitando para darle trámite a ese ello. De esa angustia, Freud va a decir, de esta angustia libremente flotante, de la angustia neurótica, se van a formar las fobias. Se van a armar las fobias, ¿verdad? Y se va a armar la histeria de angustia, que ya después deja caer la histeria de angustia y queda nada más la histeria, ¿verdad? Pero ahí están, no están. ¿Por qué esto nos interesa tanto? Porque entonces vemos cómo la angustia que sale del ello va a tener diferentes formas de tramitarse. ¿Verdad? Va a tener esto de pegarse a cualquier lado, esto de armar una fobia o esto de armar una histeria. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un afecto de angustia que está vinculado a una impresión temprana, con todo lo que pasa en el nacimiento, que lo hemos hablado, ¿verdad? Que lo hemos hablado con el superyo y con el Edipo, ¿verdad? Que ocupamos de los papás, de las funciones para vivir, porque somos bien inutilitos, ¿verdad? Y que eso constituye un modelo para nosotros de peligro mortal. Si la figura materna no nos cuida, nos morimos, si no nos trasladan, no nos podemos mover, ¿verdad? Entonces, esa separación de la madre, dice Freud, va a ser la forma del primer estado significativo de angustia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de verdad se nos juega la vida cuando la función materna se separa. ¿Cómo se juega la vida? Porque en un primer momento el niño cree que la teta es de él, hasta que un día llora y llora y llora y la teta no llega. Y empieza a darse cuenta que la teta llega pegada a un objeto que se llama mamá. Y después lloró porque estaba lleno de caca. ¿Y cuando llegó? Cuando la mamá llegó quien le limpiara la caca. Frío aplica igual, cualquier necesidad aplica igual. Entonces, de verdad, cuando el niño empieza a sentir que este objeto materno se separa, hay un estado de angustia, porque la vida se está jugando. Porque no sé si de verdad va a llegar después otra teta que no sea la que esta señora trae. ¿Verdad? De eso después lo va construyendo el niño, esto lo van a ver muy bien en evolutivas. Juan Carlos, ¿te escuchamos? Sí, una consulta. En el acto del nacimiento, entonces, no es el acto físico de nacer en el sentido de, digamos, del alumbramiento, sino el momento en el que el bebé quiere comer y no tiene la teta disponible, o se cagó y no tiene nadie que lo limpie. Pero no es el acto físico de nacer, porque si así fuera, sería vinculado a la realidad.
Correcto, hay una lista que se me fue el nombre, que habla de la angustia del nacimiento. Ay, ahorita me acuerdo, Juan Carlos. Se me fue el nombre. Hay una lista que dice que sí, que el primer estado de angustia del niño es la salida por el canal vaginal, ¿verdad? Porque viene de un estado totalmente equilibrado de sonidos, temperatura y todo lo demás, a salir a un espacio, no era Winnicott, a un espacio que es totalmente violento, luces, ruidos, sonidos, temperaturas. Otto Rank. Otto Rank, gracias. Entonces él habla de la angustia del nacimiento, como el acto mismo, ¿verdad? Pero en este momento, ¿verdad? Ese es otro rank que plantea, pero Freud no lo plantea en el nacimiento, sino en cuando ya hay una definición de este objeto materno y sé lo que se me juega cuando el objeto materno no está. Pero son dos posiciones diferentes, que yo digo, la de otro rank se puede sumar porque realmente es muy traumático, ¿verdad? Pero son de estas huellas tan formación cosa que no tenemos cómo palabrarlas, ¿verdad? Porque, a ver, nadie se acuerda cuando iba pasando por el canal vaginal, gracias a cualquier dios en el que ustedes crean, ¿verdad? Porque, digo, nadie quiere acordarse de eso, ¿verdad? O yo no sé si ustedes se querrán acordar de eso, pero yo no creo que nadie quiera acordarse de eso, ¿verdad? Entonces, son unos trazos némicos que quedaron en estos núcleos que son inalcanzables. En cambio, estas otras marcas sí son más accesibles, porque tienen rastros. Ok. La angustia libremente flotante, que es esta que se puede pegar a cualquier lado. Ahí Freud nos habla de angustia expectante o expectativa angustiada, que es el estado general de angustia que se engancha a cualquier contenido de cualquier representación, que es lo que decíamos, se pega a lo que ocupa pegarse para encontrar un trámite. Se prevé lo más terrible como un rasgo, ¿verdad? De eso es lo que va a pasar y va a implicar neurosis y neurosis actuales. ¿Verdad? Estoy muy angustiado, se me pegó no voy a poder entregar este documento y ahí hago todo el merequetengue para darle trámite a eso. Pero eso es lo que me interesa, que son muy azarosas y siempre van a estar acá en lo más actual del sujeto. Carito, ¿me ayudas? Después, con las fobias, vamos a tener las fobias normales y las fobias situacionales. Aquí voy pasando rapidito porque ustedes esto lo van a ver después en la 2, en psicopatología 2. Aquí lo que vamos a tener es una angustia infantil que se derivó de una representación y que quedó reprimida, ¿verdad? Entonces vamos a tener las normales, las situacionales y las histerias, que lo que dijimos es que después queda solo en histeria. Las normales es algo que tiene una dimensión de peligro, pero que es lógico que nos asustemos. Digamos, si nosotros estamos en un bar y entra un mae con una UCI, todos nos vamos a asustar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una situación de peligro que a todos nos va a asustar y que además ya en nuestro país es cotidiano, ¿verdad? Que no es cotidiano, que nos asustemos por la posibilidad de que entre un león al bar, ¿verdad? Porque básicamente en Costa Rica los leones no andan caminando, ¿verdad? Pero allá en una tribu del Serengeti, de sí se asustan con entra un león porque los leones andan caminando, ¿verdad? Entonces, ahí es posible pues que un león llegue con hambre y se jale un par de tortas. Pero entonces, las normales es esto, es algo a lo que realmente le tengo miedo porque está ahí en el mundo que me rodea y es una situación habitual tenerle miedo, ¿verdad? O sea, no está fuera de tenerle miedo. La situación es algo que se suele minimizar porque no es tan cotidiano y lo que extraña no es que exista, sino la intensidad que tiene. Esas son las que oímos nosotros en la calle de, le tengo fobia a las cucarachas. Y la persona termina encaramada en el techo de la casa porque vio una cucaracha. O le tengo fobia a las mariposas y quedó paralizado sin poder moverse de la fobia a las mariposas. ¿Verdad? Que uno dice, ay, parece tenerle miedo a las mariposillas, pero la mariposa no te va a hacer nada. O sea, no te va a comer, no te va a arrancar un pedazo, ¿no? Pero la persona no pudo accionar frente a ese miedo. Esas son las otras fobias, ¿verdad? Creo que asombra de su intensidad. Igual eso tiene que tener, están pegados a representaciones que están en el cotidiano de la persona.
Digamos, yo no le voy a tener una fobia de estas, insisto, un león, porque yo no me lo camino encontrándome un león. Pero sí le puedo tener fobia a un perro, ¿verdad? Porque ahí uno sale a caminar y se topa con todos los perros. Entonces uno puede desarrollar fobia a un perro, ¿verdad? Y después la histeria de angustia, ¿verdad? Que es una fobia que va a estar muy cercana a la histeria de conversión, dice Freud. ¿Y cuál es la histeria de conversión? La que toma el cuerpo. Porque acá lo que pasa es que se pierde el peligro, la línea, ¿verdad? Entre la angustia y la amenaza de peligro. Entonces, en la histeria, la angustia de una vez es una amenaza. No se logra leer como señal. Entonces, se salta ese pasito, ¿verdad? Entonces, la angustia existe frente a cualquier cosa donde el sujeto coloque algo de peligro. Por eso después desaparece y queda solo como la histeria. Carito, ¿me ayudas? Ok. Entonces, vamos a tener angustia neurótica, la histeria y la neurosis obsesiva, que se acuerdan que son las 3 presentaciones de la neurosis que nos va a dar Freud. Entonces tenemos la angustia neurótica, que venimos hablando, que es una angustia expectante, que tiene dependencia con el proceso de la vida sexual, o sea, el desarrollo de la persona, y que va a aplicarse la libido en ciertos momentos, que se enlaza a estados emocionales e implica esta situación de voy a poner la libido en un lugar que me da angustia para poder tramitarla. Voy a agarrar esa angustia para poder tramitarla, poniéndola ahí, en el carro, en el perro, en el payaso, en la cucaracha, qué sé yo. En la histeria, ¿cuál es la diferencia que vamos a tener? Que tenemos en la angustia neurótica. ¿Por qué? Porque va a aparecer más como un ataque. ¿Por qué? Porque tomó a la persona en su histeria, colocó ahí la angustia y no se logra cambiar el estado afectivo, ¿verdad? Y queda la persona en absoluto peligro. Esto hasta que lo agarra y lo reprime todo, dice aquí no ha pasado nada. ¿Qué es lo que en la histeria se va a conocer como la bella indiferencia? ¿Verdad? Después de que quemó el rancho porque algo le pasó, sale muy digna la persona y dice, no, pero no ha pasado nada acá. Fue un incendio así pequeñito, ¿verdad? Porque es donde se va a mover la histeria. Pero va a quedar atrapada en el ataque y después va a agarrar toda la afectividad, la va a reprimir y va a decir, aquí no pasó nada, yo estoy bien, todos estamos bien, y aparece la bella indiferencia de la histeria. Y en la neurosis obsesiva, ¿qué vamos a tener? Lo que ya habíamos visto la clase pasada del neurótico obsesivo. ¿Qué va a hacer el neurótico obsesivo? Hacer un síntoma. ¿Cómo lo va a hacer? Como ya descubrimos, hacer un ritual, empieza a hacer algo que él siente que lo va a proteger de ese peligro. ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Apagar 3 veces, lo que sea. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la formación del síntoma en la neurosis va a sustituir la angustia. ¿Por qué la va a sustituir? Por este falso enlace del que hablamos la semana pasada, donde el obsesivo va a crear algo que le permita decir, con eso lo controlo, con eso lo controlo. ¿Verdad? O sea, y ahí la neurosis obsesiva va a ir haciendo entonces, formo este síntoma, si este no, entonces junto este más este y hago este ritual, y si con este ritual no lo controlo, lo complico más. Y así el neurótico obsesivo se va enredando más a él, pero según él controlando más la angustia. ¿Verdad? El problema es que si se le desacomoda algo de eso, se pone muy loquito. ¿Por qué muy loquito? Porque ya no pudo controlar la angustia. Y se dio cuenta que todo, entonces va a caer en un ataquito de angustia. Carito, ¿me ayudas? Ok. Entonces, la impresión temprana del niño tiene que ver con la indefensión y con la ignorancia, que se siente frente a lo nuevo, frente a lo familiar. La angustia infantil se genera a partir de la libido no aplicada,
que se sustituye en el objeto de amor. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo empieza? El niño, dice Freud, se va a aterrorizar frente al rostro extraño porque espera ver una persona, que es la madre. ¿Cuándo pasa esto? En la angustia del 8º mes. Cuando ya el niño empieza a reconocer quiénes son de su entorno y quiénes no son de su entorno. Cuando un niño nace, hasta el 8º mes, se muere de risa con cualquiera. Cuando cualquiera llega y le dice, carajillo, se muere de risa. Después del 8º mes, aquel niño adorable que era lindísimo con todos, ya no es adorable ni lindísimo con todos. Se vuelve una cosa que solo es feliz cuando está mamá, papá y el hermano que le gusta. ¿Por qué? Porque reconoce esos rostros como los rostros que lo alejan de la indefensión. Esta que decíamos tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la limpieza, tiene que ver con estar bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas no están, cuando esos rostros no están, aparece la angustia. ¿Por qué? Porque hay una libido que él no puede aplicar. La libido que el niño espera cuando se asoma en el rostro de la mamá, entonces esa libido se pega a la cara de la mamá, o a la cara del papá, o a la cara de la nana, de que conozca. Pero cuando llega el tío, que además lo vio solo una vez cuando recién nació, y le dice, ay, tan lindo mi sobrinito. Esta libido que tenía un destino muy claro, no la puede aplicar en ese objeto, porque este objeto no lo conoce. Este objeto no está asegurándole que le pueda proteger de su indefensión. Entonces aquí quedó inaplicado la libido. No la puede pegar con ese objeto, y el momento en que no puede pegarle en ese objeto, esa libido empieza a descargarse como angustia. Y es donde empieza el llanto del niño, que es un llanto espantoso porque se calma solo cuando llegue ese objeto que sí lo salva de la indefensión. Y esto pasa de un día para otro. O sea, la angustia del 8º mes aparece, a ver, ayer cualquiera lo podía hacer y hoy no lo puede hacer nadie. Porque ya reconoce estos rostros que es a los que les mete la libido, porque lo salvan de la indefensión, y cuando no tiene estos rostros, queda todo este libido en suspenso y la descarga como angustia, ¿verdad? Como temor a su propia libido, porque ¿dónde pongo esto? Porque si lo pongo ahí, igual me voy a morir, porque yo no sé si este me va a salvar. ¿No me va a salvar de qué? De lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De toda la indefensión de los niños. Vean qué tan atrás coloca Freud esto, la angustia del 8º mes. Carito, ¿me ayudas? ¿Por qué esto es importante? Por esto que vamos a ver ahora. Bueno, ya en la angustia, ya eso ustedes la tienen, ¿verdad? La realista, mundo exterior, neurótico, el ello, conciencia moral, el super yo. Ahí yo no sé por qué fue el FONA. La angustia que era la represión, que era lo que estábamos ahí diciendo, la angustia está allí primero. La señal de peligro, el almácigo, ¿verdad? Con todo eso, esto último que estábamos hablando, ¿qué tenemos? Que Freud nos logra localizar una condición de angustia que está asociada a cada etapa del desarrollo psicosexual de la persona. Entonces tenemos la temprana infancia, ¿verdad? Donde todo dependemos de los otros, ¿verdad? Entonces la voluntad se rige por imperativos. Ahí la angustia es ese desvalimiento psíquico del que estamos hablando, que cuando no lo logramos resolver, lo jalamos en el resto de nuestra vida. ¿Verdad? Todos hemos escuchado a alguien con esta frase, si me deja, me muero. ¿Verdad? Y me refiero a gente que realmente se murió porque la dejaron. Se murió como él, entró una depre que no salió de la cama. Hay que juntarlo con secante de la cama. Que los amigos tienen que hacer guardias para que se bañe, vaya a trabajar y coma. Porque realmente se le jugó la vida que esa persona esté o no esté. Es el desvalimiento psíquico, ¿verdad? Que lo podemos jalar a lo largo de nuestra vida. En la etapa anal, que es cuando el niño empieza a controlar el esfínter y decide cuándo caga y cuándo no caga,
y además se da cuenta que esa producción es de él y que es una producción que además está llena de satisfacciones. ¿Por qué está llena de satisfacciones? Porque cada vez que el niño produce el escívalo fecal y la mamá lo limpia, la mamá le hace una fiesta. Y le dice, ay, qué lindo, que cagó, que se viene, que... ¿verdad? Y más porque ya se lo empieza a controlar. Y lo regaña cuando no lo controla. Esa es la etapa anal, ¿verdad? Donde el niño se entera que esa producción que él reconoce como propia es un estado de negociación con el otro. Es un objeto con el que yo negocio con el otro. ¿Por qué? Porque cuando yo cago, mi mamá está feliz. Y cuando no cago, no está feliz. Y cuando no cago, todos se sientan conmigo para que yo cague en el adaptador de los baños. Y cuando ya cago, todo el mundo me hace fiesta. Digo, esto es la vida de un niño con su caca, ¿verdad? Y esta es la vida de los adultos con la caca del niño, ¿verdad? Entonces, es una producción que el niño reconoce como propia, pero que sabe que tiene un valor transaccional, emotivo con el otro. Entonces, en esa etapa, Freud nos dice, ahí aparece una condición de angustia que se llama el peligro o la pérdida de objeto. Tener yo un objeto, dárselo al otro y perderlo. O perder yo un objeto valioso para mí. ¿Verdad? Es en la etapa anal, que después ustedes van a ver, está relacionada con la neurosis obsesiva, con la retención o con dar y retener, tiene que ver con el valor de los objetos. ¿Verdad? Entonces, la pérdida, el temor a la pérdida de objeto está relacionado con la etapa anal. La etapa fálica, Nicole, ¿la escuchamos? Perdón, no lo había visto. Tranquila, profe. Esta angustia, la de peligro o pérdida de objeto, no puede también relacionarse como cuando uno se porta bien, ¿verdad? Entonces la mamá no lo regaña, pero si usted se porta mal, la mamá lo regaña. También puede entrar en ese ejemplo. Ok. Porque ahí lo que estamos negociando no es el escívalo fecal, es la conducta. Es otro objeto. Nada más que sabemos que podemos producir. Juan José, ¿le escuchamos? ¿Dónde entra aquí, profesora, la parte de esto de la fase oral? Digamos que aquí en estas etapas que estamos viendo, al menos yo he En el escuchado muchas desvanecimiento veces. psíquico, el desvanecimiento psíquico, porque la fase oral entra en estos primeros momentos que son incorporación del mundo, en la más temprana infancia. Ah, ok, pero entonces previo a la etapa anal es la que sería la Sí, fase claro. oral. Claro. Ok, gracias. Ok. La fase fálica tiene que ver con el peligro de castración. ¿Qué el peligro de castración? Dependemos de la creatividad de cada familia, ¿verdad? Se le va a caer, se le va a gastar, los chiquitos buenos no se tocan. Ahí dependemos de las familias, ¿verdad? ¿Qué tan sancionado está la erotización del cuerpo? Entonces el peligro de castración de se me amenaza o no esto tan valioso que es el falo, ¿verdad? Entonces, eso. Y en el periodo de latencia, ¿verdad? Que ya es algo más particular que tiene que ver con cómo organizo todas las leyes que he estado integrando en las fases anteriores. No es que se extinguen todas las fases anteriores, sino que se organizan, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo pueda relacionarme. ¿Te quedó alguna pregunta pendiente, Juan José? Pero se acabó la manito. Sí, señora, sí, tengo una pregunta. Ajá. Etariamente, o sea, bueno, yo supongo que cada individuo atraviesa cada una de estas fases a su ritmo y a su manera, ¿verdad? Pero también ahí haciéndole un cálculo ojímetro, ¿qué edades, o sea, en qué edades está compuesta cada una de estas fases? Vamos a ver, ahí depende mucho de dónde estés localizado en este momento. Porque si bien se supondría, digamos, que para el periodo de latencia, ya estamos hablando de los 6, 7 años, en este momento hay niños que llegan muy tarde a la fase fálica o niños que llegan demasiado temprano ahí, ¿verdad? Por la educación y la estimulación que se le dé. Entonces, en este momento, por eso se habla de lógicas, no de edades.
Digamos, ya el concepto del número como tal ya se deja caer. Porque tenemos en este momento, por ejemplo, niños que están sobreestimulados y sobredirigidos a que todo esté bien. Entonces sus capacidades de poder negociar con la frustración y con la tristeza se les arrancó. O sea, no se les deja estar tristes, no se les deja estar aburridos. Entonces ahí hay problemas en la etapa anal que a veces se estiran hasta los 12 años. Pero entonces ya lo que se habla son de lógicas, no de edades. Okay. Entonces, en este periodo de latencia, ¿por qué se organiza todo lo demás? Porque ya empezamos a relacionarnos con los otros, de las otras tribus. Ya tengo que ir al kinder, ya tengo que estar con los primitos, ya tengo que ir con los tíos, ya nos quedamos a dormir en casas de otros amiguitos, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos va a padecer es la angustia, aquí va a empezar a estructurarse bien la angustia ante el super yo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que integrar todo lo que nos dijeron los papás de qué se vale, qué no se vale, qué sí se vale, qué es lo autorizado, qué es lo no autorizado, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. ¿Verdad? O sea, ¿puedo llegar al kinder a morder a mis compañeritos, sí o no? ¿Puedo robarles los marcadores, sí o no? Digamos, toda la angustia superyoica va a tener que ver de cómo organizo esas reglas que me fueron dadas por los padres para que yo pueda salir a relacionarme con la sociedad y la vida comunitaria. Marianela, ¿la escuchamos? Gracias, profe. Me llama mucho la atención la respuesta con respecto a las edades y la entendí, ¿verdad? Que depende de cómo lo críen. Y puede ser que la fase fálica no llegue a, no sé, a los 5 años, no sé, o que la de latencia no esté a los 7, como está diciendo. Pero si esos, pienso que entonces sigue siendo de alguna forma asociado a la edad, porque si un niño no maneja la frustración y llega a esa etapa, o sea, no supera la etapa anal, pero llega a la escuela, y ya tiene dificultades para compartir con el medio en el cual se encuentra. Entonces, yo imagino que hay que ayudarlo, hay que tratarlo, hay que identificar algo así, no sé. Sí, ¿cuál es? Es que ahí habría que ajustar, por ejemplo, vamos a ver. Hay escuelas, por ejemplo, si usted quiere que su hijo estudie en el internacional japonés, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene que meter a su hijo en lista de espera cuando a usted le faltan 2 años para tenerlo. ¿Ok? Entonces usted está calculando que su hijo nazca en el 28, entonces usted lo mete en lista de espera este año. Pero además de que tiene que pasar una serie de exámenes, usted tiene que asegurarle al internacional japonés que cuando él empieza el pre-kinder, él ya tiene control de esfínteres. Y en el internacional japonés empiezan el pre-kinder a los 3 años. Entonces, a veces hay una gran exigencia por el control de esfínteres, que lo que produce es un buen control de esfínteres, pero una pésima tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque todo el mundo está encima de que controle esfínteres, porque si no va a perder la entrada al internacional japonés, que además solo se abren 30 cupos por año. Y si lo perdés, lo perdiste, ya no hay nada más que hacer. Igual que el kinder en la Lincoln. Si el niño no controla esfínteres, no puede entrar. Entonces, a ver, se presiona para que se acelere una etapa, pero no se acompaña que aparezca la otra. ¿Verdad? Porque entonces son esos, y si uno lo acompaña y cuando a ver, quienes atendemos niños, sabemos que estas cosas a veces hay que recuperarlas para que los niños puedan salir adelante. Pero lo que apuntas es a las lógicas, porque a veces esto viene muy desfasado por las exigencias del medio social. ¿Verdad? Porque tenemos niños, a ver, tenemos niños que tienen agendas que yo no sería capaz de cumplir. ¿Verdad? Entonces, agendas que yo digo, o sea, ¿cómo es este pobre carajillo? ¿Verdad? O sea, termina el kinder y después va a club de fútbol, club de violín, club de karate, bla, 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 y llega a la casa a las 7:30 de la noche, hecho una desgracia, a dormir, a acostarse y el otro día arranca igual, porque tiene otros 4 talleres el día siguiente.
y es la exigencia, ¿verdad? Pero entonces, todas esas cosas tenés que irlas viendo, ya no es tanto como si a los 5 años está logrando o no, o si a los 3 años, porque que a los 3 años no haya control de esfínteres, no es tan, no hay una crisis ahí de desarrollo, pero sí puedo tener unos papás en crisis porque no hay control de esfínteres, que hacen que ese niño sí tenga una crisis por no tener control de esfínteres, aunque sabemos que fisiológicamente hablando y subjetivamente, si no hay control de esfínteres, no hay bronca. O que aparezcan a veces y a veces no. Pero en estas circunstancias, estos papás que requieren que su hijo entre a la Lincoln, sí van a tener una crisis porque no hay control de esfínteres a los 3 años. Y van a llegar a demandar esto. Empezaron con el control de esfínteres cuando tenía el año apenas el chiquito. ¿Verdad? Entonces tenés problemas con presis de chiquitos. ¿Verdad? Entonces, este tipo de cosas no es simplemente que si a los 5 años o no, es cuando llegaron esos 5 años, cómo llegaron los papás a esos 5 años, diciendo qué tanto pudieron revestir los papás o qué tanto no pudieron revestir los papás para acompañar que a los 5 años o a los 3 años se solucione o no se solucione. No sé si queda más claro, por eso ya el numerito de la edad ya no nos apunta tanto, ¿verdad? Pero yo tengo que escuchar cuál es la prehistoria de ese niño, a dónde está siendo antecedido, para ver si hay una bronca acá. Pues yo le puedo decir a los papás, no hay bronca que no controle esfínteres todos los días a los 3 años. Y ellos me van a decir, sí, sí hay una bronca, porque no va a poder entrar al kinder. Y si yo pierdo la entrada de este nene al kinder, ya no va a entrar, ya no le van a volver a dar. Y tiene razón, no le van a volver a dar chance. En el Lincoln puede que sí, pero digamos, en el internacional japonés no. No le van a dar chance. ¿Por qué? Porque se dan 30 cupos al año, punto, es lo que entra. Entonces, a ver, no hay bronca realmente, pero sí hay bronca. ¿Verdad? Porque ahí en esos papás, que eso esté solucionado, antes de que usualmente esté solucionado, sí es un tema. ¿Me entendés? Entonces ahí ya no es ni la edad ni el desarrollo del niño, sino cómo haces con esos papás y con esa demanda. ¿Están entendiendo mejor? ¿Verdad? Sí, gracias. Por eso decíamos, el niño en la etapa anal entiende que hay una negociación con el otro a través de este objeto. Es muy cabrón esa etapa, ¿verdad? Cuando se le exige al niño esto, ¿verdad? Ok, y ahí la angustia superior que acá aparece, ¿verdad? Porque tengo que aprender a operativizar todos los nos y todos los sís que yo percibí en mi crianza, ¿verdad? Como si puedo morder al otro o no, si le puedo robar el lapicero o no, si le puedo pegar o no. Juan José, ¿le escuchamos? Sí, usted en algún momento, hace un ratito, profesora, mencionó el fenómeno de un niño que tiene una bajísima tolerancia a la frustración. Tengo entendido que esta es una categorización, un síntoma, un fenómeno que es muy común, digamos, en la socialización de los niños y adolescentes. ¿Usted podría elaborarme un poquito más sobre este concepto y de dónde viene? Hagamos una cosa, si nos queda tiempo, al final sí, y lo retomamos, porque todavía nos falta que ver, y eso ustedes lo van a ver mucho en evolutiva. Caro, es que se ve esa parte, Correcto, evolutivo. en evolutiva. Si nos da tiempo al final, yo con mucho gusto, pero avancemos y nos devolvemos. Está bien, Ok, no pasa nada, gracias. ok. Entonces, ¿por qué cambiamos de peligro, angustia ante el super yo? Porque tengo que operativizar todo lo que el super yo me ha dado, ¿verdad? Toda esa salida edípica de la que hablamos cuando estábamos hablando de esto, ¿verdad? Tengo que empezar a operativizarla para ver cómo salgo afuera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, a un chiquitillo que nunca le enseñaron a compartir, ¿cómo hace cuando llega al kinder y tiene que compartir su juguetito? Es un broncón. O el chiquitillo que nunca le enseñaron a defender lo suyo. Entonces todo el mundo le quita las cositas. O el que es un mandón de primera, sí.
que llega a matar a todo el mundo. O sea, todo eso tiene que empezar a tramitar. Ok. Entonces, con todo eso para atrás, la angustia, como dijimos, va a tener que ver con algo que estaba en los primeros momentos y con una reminiscencia. Entonces, esto nos va a acercar, ¿verdad?, al factor traumático desde Freud, ¿verdad? En cada caso, su emergencia no puede tramitarse según el principio del placer porque implica una gran magnitud de la excitación. Pueden haber dos puntos de origen, el factor traumático directo o una señal de amenaza. Entonces, vean que lo que nosotros hemos construido como aquello displacentero, ya Freud le pone un nombre y nos dice, lo displacentero, cuando yo no puedo tramitarlo por la magnitud de la excitación que implica para el aparato psíquico, es un factor traumático. Me crea un trauma, porque no tengo cómo darle aplicabilidad, cómo darle trámites al líbido. Y puede ser un factor traumático directo o puede ser una amenaza de repetición, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque vean que en ningún momento nos dice que tiene que ser algo espantosamente horroroso. Es simplemente algo que sea tan excitante para el aparato psíquico que yo no pueda darle trámite. Pero no tiene que ser algo terriblemente feo ni terriblemente, no, tiene que tener un nivel de excitación lo suficientemente grande como para que yo no pueda tramitarlo. Y ahí se arma un factor traumático, ¿verdad? Que va a estar ligado a cómo o no yo tramito la cantidad pulsional, o sea, el cuánto pulsional que yo tengo que darle trámite o que tengo que buscar cómo manejar. Paso por aquí rápido porque todo esto ya lo vimos. Acordémonos, las pulsiones yoicas sexuales son pulsiones ceros. Hay de meta pasiva y de meta activa, que fueron los metas de destinos pulsionales. Siempre se busca la satisfacción, ¿verdad? Sabemos que eso es así. Y lo plásticas que son las metas y las subrogaciones, que son las pulsiones sexuales, ¿verdad? Entonces, todo esto, cuando yo uso todo esto y aún así no logro darle trámite, eso es un factor traumático. Cuando yo trato de buscar diferentes formas de satisfacerla, cuando trato de buscar diferentes objetos, y no puedo satisfacerlo, ya eso no lo pude hacer. Y eso fue un factor traumático, ¿verdad? Eso quedó ahí como marca. Carito, ¿me ayudas? Entonces, ¿qué tenemos? Que ese factor traumático van a ser como puntos que quedaron en los diferentes lugares. Acordémonos que cuando yo no puedo aplicar y darle trámite, se formaban los puntos de fijación. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener? Freud nos dice, a la par de los puntos de fijación, a la par de estas lógicas que acabamos de ver de peligro pulsional, tenemos que tener claro qué se juega en las organizaciones pulsionales en cada etapa. Y nos pone estas últimas 4. La fase oral, la fase anal, la fase fálica y la fase genital. Cada una de ellas va a tener una zona erógena y cada de ellas va a estar orientada en la fase que erotiza la boca. El niño va a ser alimentado por ahí porque la boca se va a ir formando cada vez que la teta sale y deja el agujero. La boca no se forma cuando la teta llena el espacio, sino cuando la teta sale y deja el agujero que va a volver a llamar a la teta para volverse a colocar allí. Entonces, allí se va a ir formando el borde de la boca para que el niño pueda ser alimentado. ¿Qué es lo que nos va a decir Winnicott y Freud después? Que no alimenta el alimento, sino alimenta todo lo que viene alrededor del alimento. Para todo lo que se incorpora vía oral, que son los juguetes, del juguete de la mamá, las cosillas que le dice al huila, cómo lo trata, cómo lo chipa, cómo le dice. Todo eso es lo que alimenta porque va erotizando el cuerpo del niño, ¿verdad? Y va siendo digerido por el niño junto con el alimento. En este oral sádico, vamos a pasar de simplemente un desalimentado
donde el niño va a morder para incorporar. ¿Verdad? Tenemos esta parte, si han tenido exposición con niños pequeños, que lo que vos les des va para la boca, pero no para chuparlo, sino para morderlo. ¿Verdad? Que se llama oral sádica y se muerde para incorporar. O sea, yo muerdo para incorporar el mundo. ¿Verdad? Yo muerdo para incorporar el mundo. ¿Verdad? Y sabemos que tenemos restos de esto todavía como adultos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos muy cerca de nuestra pareja y estamos ahí en una situación un poco erógena, mordemos. Mordemos. Nosotros usualmente mordemos a nuestras parejas en algún momento, ¿verdad? Porque ocupamos incorporarlas a nuestro mundo. Entonces, ahí esa es la organización pulsional oral. Ser alimentado y romper para incorporar. En la fase anal, el objeto, ¿verdad? El borde que se forma es el ano, ¿verdad? Y es el control de esfínteres de cómo sale el esíbalo fecal o cómo no sale, y se consolida esta posibilidad de dar o retener. Dar o retener. Esa va a ser la organización pulsional anal. En la función fálica, lo que vamos a tener es los miembros, ¿verdad? Ya sea el pene o la vagina, ¿verdad? Cada uno jugado con su significación, y se recorta la organización pulsional estar allí. Los chicos se tocan, las chicas se frotan normalmente contra otras cosas, porque las chicas cuando nos tocamos somos altamente censuradas, ¿verdad? Todavía, desgraciadamente. Entonces también hay un acceso ahí diferencial, ¿verdad? Pero la organización pulsional es a sacar esa zona pélvica, ¿verdad? Diferenciada de todos los demás. Y la fase genital, que tiene que ver con una organización sexual definitiva, de qué es lo que provoca, qué es lo que no provoca. Entonces, con todo esto, si nosotros vamos juntando todo lo que vimos, entonces, ¿qué nos está diciendo Freud? Para pensar en angustia, yo tengo que pensar en la organización pulsional en que está la persona, la lógica con la que la vive, la respuesta al objeto que le provoca angustia, y a partir de estas tres, ver cómo se tramita esa angustia. Vean que no es tan sencillo decir, para nosotros decir, es que la persona está angustiada. Ajá, ¿por qué? Está angustiada porque no logró dar trámite a esto, porque tuvo que devolverse, porque tuvo que salir corriendo a la organización anterior que estaba más organizada y ahí se quedó, ¿verdad? Todo eso tiene que combinarse. Y esto siempre pegado, ¿verdad? A la posibilidad de la relación con esos objetos pulsionales. Freud nos va, para complicarnos más esto, de los objetos pulsionales, Freud nos va a proponer la ecuación simbólica, que es esa ecuación que ustedes tienen ahí, donde ese dinero, regalo, pene e hijo, todos tienen el mismo valor fálico. Entonces, todos tienen el mismo valor simbólico. ¿Por qué esto es una bronca? Porque aquí se nos hace una bronca, porque es donde Freud nos va a decir que cada persona es la que va a determinar qué tan valiosos son sus objetos. Y para cada persona, la valía simbólica de esos objetos es incuestionable. Por eso los heces las heces de ese nene que estaba aprendiendo a controlar las heces son igual de valiosas que el hijo para la madre. Porque cada uno en su organización pulsional están con estos objetos. ¿Verdad? Entonces yo no puedo determinar, vean qué importante es esto en Freud, yo no puedo determinar si un objeto es o no lo suficientemente valioso para que cause angustia. Solo la persona va a determinar. Vean la importancia de la hoja en Frankenstein. Cuando él toma la hoja. Esas hojas que veía correr mientras estaba amarrado. Esa hoja tenía todo el valor fálico para él. Como después lo tiene los cuentos de este viejo de la montaña. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, Freud nos va a decir, en la ecuación simbólica, lo que se propone es que todos los objetos son equivalentes en su valor.
y por lo tanto tienen el valor que la persona les asigne. Entonces, cuando una persona me dice, es que si pierdo mi trabajo, pierdo la vida, yo no puedo decirle, ay, es solo trabajo, ¿qué le pasa? No, es que se le va la vida allí. O cuando la persona me dice, es que se me murió el perro, no puedo levantarme de la cama. Y no se puede levantar de la cama, dale. No, ay, madre, fue solo un perro, ¿qué te pasa? Nada. No. Entonces, todos los objetos que para nosotros, ya sabemos que objetos, aquello en lo que ponemos libido, va a tener su valor fálico para cada persona. Y si son objetos valiosos para esa persona, cualquiera de esos objetos puede causar angustia por pérdida de objeto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son objetos igualmente valiosos para ese ser humano que está allí. Esto porque es importante entenderlo, chicos, además de lo que he dicho, porque solo la persona nos va a decir cuáles son sus objetos. Yo no puedo dar por enterado de que como es mamá va a querer mucho a sus hijos y van a ser sus principales objetos. Puede ser que para esa mamá su principal objeto sea el trabajo, no su hijo. Y todo bien. Es el de ella. O que su objeto es mi esposo. Yo tuve hijos por mi esposo. Yo no quería hijos. Ah, bueno, dale. Ya sabemos de qué estamos hablando. De tus objetos, este tiene más valor fálico que este. Y no estamos para juzgar esto, ¿se entiende? Estamos solo para escuchar cuál es la relación de ese objeto con la satisfacción pulsional de esa persona. ¿Se entiende? Vean lo importante que es que para nosotros analizarnos para poder entrar vaciados de todas las construcciones morales e ideológicas. No porque no las tengamos, es porque no tienen espacio en el espacio clínico. Tienen espacio en nuestra vida cotidiana, pero en el espacio clínico no. Porque yo no puedo decirle, ay, qué barbaridad que usted diga que su esposo es más importante que sus hijitos. O qué barbaridad que ustedes por su perro no pueda. No quiero tener hijos porque no quiero deshacerme de mi perro. Ah, bueno, dale. Son excluyentes, ¿sí? ¿Por qué? Entonces preguntemos, ¿verdad? Pero siempre teniendo claro que la ecuación simbólica nos la va a dar el paciente. Es el paciente el que nos dice cómo está eso ahí. ¿Estamos? ¿Entiende? ¿Carito? Esto. Ok. Conclusión a la repetición. ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque es el concepto que va a ser la base para el concepto de goce en Lacan. Este concepto es vital porque va a ser una de las raíces del concepto de goce en Lacan. Y porque va a ser el concepto que más va a acercar a Freud a hablar de la pulsión de muerte. ¿Verdad? Porque lo primero, ¿verdad?, que nos va a decir Freud de la repetición es que el humano va a estar siempre teniendo a reproducir las cosas. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque hay un punto de fijación que siempre jala la pulsión para tratar de resolver y hace que la pulsión pase por los mismos lugares. Ya eso nosotros lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Que como esto se repite y se repite y se repite una y otra vez, Freud nos va a decir, esa satisfacción pulsional no se da porque sigue pasando por lo mismo sin satisfacerse, pero se le impone a la persona. Se le impone esta repetición sin querer y va más allá del principio del placer, y lo que va a decir Freud es, tiene un carácter demoníaco. ¿Y a qué se va a referir con el carácter demoníaco? Que la persona no lo puede detener. ¿Verdad? Es esta persona que dice, yo sé que si me tomo el cuarto trago, se me despicha la noche. Y sale y dice, no, me voy a tomar 3 tragos, me voy a tomar 3 tragos. Y se tomó 3 tragos y a las 11 de la noche empezó a tomar agüita. 1 de la mañana está tomando agüita. 2 de la mañana sigue tomando agüita. Y uno dice, bueno, ya, que se tome el cuarto trago. Pero se tomó el cuarto trago que ya bioquímicamente no lo iba a alterar.
pero ese cuarto trago lo emborrachó y se levantó la misma bronca que siempre, le entró el guaro vaquero y le echó a perder la fiesta a todo el mundo. Y uno dice, pero ma, ya te habías tomado 3 sifones de agua, pero repitió ahí. ¿Verdad? Yo no le vuelvo a dar vuelta, no le vuelvo a dar vuelta a mi marido, no le vuelvo a dar vuelta a mi marido, y entró un instructor nuevo al gimnasio y ¿qué pasó? Le dio vuelta al marido. ¿Verdad? Y realmente esa persona llega y te dice, no quería, de verdad no quería, pero no pude. No pude no darle mi teléfono. No pude no volver a caer ahí. Pero esa compulsión a la repetición, nos va a decir Freud, es pura pulsión de muerte. Es pura pulsión de muerte y va a llevar a la persona a ponerse en riesgo siempre. ¿Por qué? Porque no quería, pero me tomé el cuarto trago. No quería, pero le di vuelta. No quería encamarme al novio de mi amiga, pero me lo terminé encamando. Y después veo a mi amiga y me siento 40 grados bajo perro, hasta que en una borrachera le digo, Maje, tengo que contarte. Y después digo, Maje, éramos amigas desde que teníamos 3 años. Y yo de verdad no quería, hice lo posible, ganó la repetición. ¿Verdad? O sea, la compulsión a la repetición siempre tiene que ver con de volver al mismo lugar, aunque yo no quiera, aunque yo sepa que algo ahí está mal. Vean por qué Freud sostiene algo que es muy importante, como la tercera castración en el psicoanálisis, porque no nos enteramos de qué nos comanda. Ese es el yo sin poder tomar control de esto. ¿Se entiende? Que el yo no pudo negociar nada con el ello. ¿Se entiende que es una negociación totalmente fallida? Juan José, ¿lo escuchamos? En casos de que esto suceda, profesora, ¿cómo puede uno, digamos, evitar que se desborde uno, cómo de interrumpir esa compulsión, ¿sabes? Porque por lo que escucho muchas veces, esta pulsión de muerte nos conduce a tomar una serie de malas decisiones que tomamos constantemente, como recayendo siempre con la misma piedra, tropezando una y otra vez con la misma piedra. Y bueno, y se vuelve cansino, ¿verdad? En muchas cosas. Y por otro lado, también hay una pérdida material entre relaciones, vínculos, plata, tiempo, X, ¿verdad? ¿Cómo se le puede interrumpir a este proceso patológico, Juan supongo? José, no hay una fórmula. No hay una fórmula porque cada persona se acerca allí de forma particular. Entonces yo lo único, vuelvo e insisto, nosotros desde el psicoanálisis no hay una propuesta que me diga, si habla 10 veces de la compulsión de tocarse la panza, se la va a dejar de tocar. No. Es cómo acompaño ahí para que este sujeto pueda. ¿Cómo acompaño ahí para que esto no sea tan doloroso y que después no se mate a sí mismo durante 3 meses? Porque el problema de la compulsión a la repetición es que cuando la persona se entera de esto, se trata malísimo a sí mismo. Y esto se vuelve espantoso. Entonces, a ver, insisto, nosotros tenemos que acompañar ahí al otro a ver qué se hace y qué se inventa. Yo no puedo decirle, no te tomes el cuarto trago, si ya hemos hablado de que el cuarto trago te hace daño. No, si eso ya se lo resabe. Ya se lo resabe. El asunto es, ¿qué hizo que llegaras a ese cuarto trago esta vez? ¿Qué pasó esta vez? ¿Qué fue lo que pasó esta vez? ¿Por qué llegó el cuarto trago esta vez a las 3 de la mañana si te pudiste haber ido a las 2? ¿Por qué te quisiste quedar hasta las 4 de la mañana hoy? O sea, es con la palabra, ¿qué vamos a hacer con eso? No hay, a ver chicos, en el psicoanálisis no busquen fórmulas porque no existen. Si hay algo que se rescata del psicoanálisis, es que cada analista va a tener que inventarse a sí mismo y autorizarse a sí mismo en su estilo. ¿Se entiende? Porque no hay una fórmula que me diga 1, 2, 3, queso. O sea, no le existe. ¿Verdad? Por eso Lacan va a decir más adelante, el analista tiene que autorizarse a sí mismo después de su tránsito por su análisis.
porque yo escucho esto, yo acompaño esto, pero es a partir del acompañamiento de esa palabra del paciente que vamos a ir pudiendo recortar esto, porque ni siquiera sabemos si lo vamos a poder parar del todo. A veces con que de 8 salidas solo salga 6 y solo 2 pegue esto, ya es ganancia. Porque ya no se emborracha a las 8 salidas, se emborracha solo 2. Y ya no se emborracha tan feo, se emborracha menos feo. Y eso es ganancia. Y es una ganancia porque a partir de eso puede ser un poquito mejor. ¿Se entiende? No es la formulación, vuelvo, no es un criterio de salud de enfermedad, es un criterio de poder vincularse y poder producir, amar y trabajar. ¿Verdad? Cuando Freud dice amar y trabajar es poder vincularse y poder producir. ¿Verdad? Entonces, aquí sí, porfa, yo insisto, no busquen en el psicoanálisis protocolos porque no existen. No existen. Digamos, yo tengo años de trabajar con niños y a mí, digamos, los papás, ¿verdad? Cuando yo es que me pidieron en el colegio, sí. Y yo de una vez les digo, vea esto, en ella es, y hay una excelente colega que es de lo más cognitivo-conductual que ha parido este mundo, pero es excelente con pruebas para niños. Pero excelente, la maestra está sola en eso. Y cuando el colegio pide la prueba para, yo les doy el teléfono de María Alex y les digo, Dios me los acompañe. ¿Por qué? Porque yo no paso pruebas. Sé pasarlas, sí, sé pasarlas. Sé leerlas, sí. Si me llegan el resultado de una prueba, sé perfectamente con esto van hablando. Pero yo no paso pruebas, yo trabajo de otra forma con los niños. Entonces, hay que también saber que esto tiene que ver con el quehacer analítico. ¿Verdad? Entonces, a ver, si ustedes van y se van a poner a trabajar con niños y la escuela les pide una prueba para que se pueda demostrar que el chiquito tiene TDA para una adecuación curricular. Un analista no va a pasar pruebas, a menos de que decida pasar pruebas, entonces le pasa el DEUS, le pasa el DOL, le pasa el LUC, hace una batería de 3 pruebas y se la pasa y ya. Hay que saberlas, sí, claro que hay que saberlas. Y es súper importante saberlas, porque es lo que nos permite dialogar con otros saberes como la psiquiatría. Pero, a ver, yo creo que la última vez que yo pasé una prueba podrá ser hace como 20 años. Y no es que no la pueda pasar, la puedo pasar, pero no, además no me gustan. ¿Verdad? Pero, a ver, ¿cuál prueba paso yo? Las que tienen que ver con la proyección yoica de un niño. Y ahí sí me siento con las tarjetitas, y hacemos historias, hacemos cuentos, hacemos todo. Pero no es para ir a dar un diagnóstico de TDA. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros hablamos de pulsión, de repetición, cuando hablamos de pulsión de muerte, lo único que tenemos para trabajar es esta vez, ¿qué pasó acá? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo hacemos para no llegar acá? ¿Qué está significando para vos llegar acá? ¿Verdad? Insisto, no busquen, por favor, ahí. Yo creo que ahora sí, ¿verdad, Carito? Sí. Ok. Tu pregunta era, Juan José. Disculpe. La que dijimos que estábamos pendientes. Ay, ya se me olvidó, qué pena. ¿Qué Si era? usted no se acuerda, créame que yo no. Sí, si me devuelven la diapositiva tal vez, pero no lo tengo. No tengo en este momento y se me escapó ya. Por poner atención a otros conceptos, dice, Ok, mi capacidad de memoria es limitada. ok. Pero si de acuerdo nos avisa. Entonces, a ver, vean que lo que hicimos hoy fue un recorrido de todos los núcleos de angustia y cómo se hablan y cómo se despiertan. Por eso decíamos que es la moneda del sistema económico del sistema psíquico. ¿Verdad? Porque cuando hacemos un recorrido de esto, vemos el montón de lugares donde se nos activa, donde si lo tocamos se activa la angustia. Juan José, ¿la escuchamos? Sí, ya recordé era lo del tema de tener bajísima tolerancia a la frustración, que Sí. como
O sea, elaborar sobre ese concepto y de dónde proviene, o cómo se forma todo, o cómo se forma ese síntoma, o sea, forma de esa... Vamos a ver, no es un síntoma. La tolerancia a la frustración es una forma de relación con el objeto. Nosotros nos relacionamos con el objeto de tres maneras. Nos relacionamos desde la privación, desde la frustración y desde la castración. Eso ustedes lo van a ver ya más adelante. Entonces, no es un síntoma para los demás saberes de los CIP, sí es un síntoma. Para el DSM-4 es un síntoma. Para nosotros es una forma de relación con el objeto. ¿Ok? Primero hacer esa diferencia. Si usted lo ve como un síntoma, estamos hablando de otro paradigma que no es el psicoanalítico. Para el paradigma psicoanalítico, la frustración es una forma de relación con el objeto. ¿Qué? ¿Cuándo aparece? Aparece cuando yo me relaciono con un objeto esperando un resultado y obtengo otro. ¿Verdad? Básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Es cómo yo, después de llegar a ese punto, puedo resolver esa encrucijada con ese objeto. Entonces, vamos a ver, si yo tengo un niño, por ejemplo, que toda la vida para resolver con él se le ha puesto, primero se le dio el celular, después se le dio una tablet y después se le compró un teléfono. En el momento en que llegó al kinder y le quitaron la tablet, ese chiquito lloró, pateó, gritó y tuvimos suerte si no le pegó la maestra. Entonces la maestra lo agarra, ¿verdad? Lo saca así y dice no tiene tolerancia a la frustración. No es que no tiene tolerancia a la frustración, es que nunca le enseñaron cómo hacer con una cosa importantísima que se llama no. ¿Por qué? Porque cada vez que estaba aburrido le metían la tablet, cada vez que estaban... Cualquier chupón electrónico, al final funciona en nosotros igual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de falta de tolerancia a la frustración, es que tenemos un niño que no tiene recursos subjetivos suficientes para no tener siempre la misma relación y la misma modalidad de relación con los objetos. Entonces yo necesito que todos los objetos me respondan igual. Estoy acostumbrado a que yo pego 4 gritos y papi y mami me ponen atención. Llego al kinder y papi y mami no me ponen atención, es decir, la maestra no me pone atención. Entonces me agarro con los compañeritos. ¿Por qué? Si me agarro con los compañeritos, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? ¿Qué obtengo? La atención de todos. La atención La de todos. atención, correcto. Usted está pensando ya en la sanción, Juan José. Esa respuesta suya la lleva de una vez a la sanción. No está escuchando lo que estamos hablando. ¿Verdad? O sea, si estamos diciendo, si siempre yo estoy acostumbrado a obtener la misma relación con los objetos y sé que papi y mami siempre me dan atención y la maestra no me da atención, pero si me agarro con mis compañeritos, no sé si fue Sergio el que contestó o Boris, se me hicieron ahí un enredo las voces, ¿qué obtengo? La atención. La atención. La atención. Y ya resolví. Entonces me empiezo a portar como un chancho en el kinder. ¿Por qué me porto como un chancho en el kinder? Sí, porque esa es la vía de volver a tener la forma de relación que yo tengo con el objeto. Resuelto. Entonces no entiendo por qué se no van conmigo si toda la vida yo hago A y todo el mundo somos niños que no tienen un recurso subjetivo para poder relacionarse diferente con sus objetos. Cuando nosotros como analistas llamamos a los papás y les decimos, si ustedes siguen haciendo eso, es responsabilidad de ustedes, salen corriendo por un cognitivo conductual, modifica la conducta y 6 meses después llegan otra vez donde nosotros. Porque 6 meses después ya mordió a la profesora o mordió un par de compañeritos o le reventó la jupa a alguno. La última es la que está más de moda. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tratar de modificar y de darle otros recursos al chiquito para que pueda modificar su relación con el objeto. Porque para nosotros no es un síntoma, es una forma de relación con objeto. Porque para el psicoanálisis, nosotros como sujetos nos relacionamos de 3 formas con los objetos. Desde la privación, desde la frustración y desde la castración. Nada más. Entonces, no lo vemos como un síntoma. Entonces, no vamos a buscar la sanción. Vamos a buscar cómo ese niño pueda crear otras formas de relación con el objeto.
sin sentir que se pierde, que no tiene cómo registrarse. ¿Por qué? Porque yo me registro en los objetos. Acordémonos del narcisismo, ¿verdad? O sea, el narcisismo es lo que los otros ponen encima mío. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, yo necesito saber que lo que usted me pone es bonito. Digamos, yo estoy segura de algo, después de 27 años. Por más furiosa que yo esté con mi esposa, si a ella se le quiebra una uña, mi mundo cambia. Y ella lo sabe. Y no me importa qué tan enojadas estemos. Si se le quebró una uña, todo se suspende. Y así es. Y quien me conoce sabe que es así. ¿Por qué? Porque algo en su mundo se alteró. Entonces, esa es una forma de relacionarme con ese objeto, con ese. O el otro se le puede quebrar la mano y me interesa, ¿verdad? Pero es ese niño, lo que nosotros vemos es cómo se está relacionando con el objeto. Otros saberes lo van a ver como un síntoma. Entonces, lo que van a decir es que el chiquito no sabe respetar, al chiquito le faltaron límites, al niño no le saben decir que no. Sí, pero no hacemos nada con eso si no le damos recursos al niño para que aprenda a modificar su forma de relación. Es ahí donde los analistas caemos muy mal. ¿Por qué? Porque no decimos vamos a sancionar, decimos vamos a trabajar. Porque además, vuelvo, recuerden todo eso que ya está hablado, nosotros no trabajamos contra el síntoma. Yo voy a trabajar con esa no tolerancia a la frustración para que me cuente cuál es el susto si no te ponen atención, cariño. ¿Qué se te pierde si no te ponen atención? ¿Se entienden? Yo no voy a ir a decirle, ay, no, mira, que me importa si muerdan a una maestra. Digo, me muerda a mí. Pero, a ver, el asunto es que como yo no trabajo eliminando el síntoma, ay, se lo diste mientras yo estoy ocupada, la odio. No lo abra. No lo abra, no lo abra. Idiotas. Ok, pero es que se acaba de dar un problema familiar acá. Bueno, entonces. Ojo con la frustración, ¿eh? No, cero. En esto, cero. Hay cosas donde yo tengo cero frustración. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros no salimos corriendo a decirle al chiquito, tiene que dejar de. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con el síntoma. ¿Por qué? Porque el síntoma me dice que está negociando ese niño desde su posición. Ven que no te estoy contestando más allá de lo que ustedes dice a mí el niño. ¿Qué pasa con el super yo? ¿Qué pasa con el mundo exterior? ¿Qué pasa con sus exigencias? Entonces, yo voy a resolver eso, no voy a resolver si se enoja o no se enoja, eso es consecuencia de esta forma que tiene relación. Entonces, a mí no me quita el sueño que se enoje, porque que se enoje es consecuencia de esta forma de relación. A mí lo que me quita el sueño es no poder llegar a un lugar donde él pueda decir por qué se tiene que relacionar así. Porque no ha encontrado otra forma de relacionarse con los objetos. Porque no ha logrado poder decir, me muevo para este otro lado. Que cuando se mueven son lindísimos, ¿verdad? Pero es por eso, porque para el psicoanálisis no es síntoma, es una forma de relación de objeto. Entonces nosotros no buscamos la sanción ni la eliminación. Acuérdense de eso, nosotros no buscamos la eliminación del síntoma. Si el síntoma va a caer, cae. Entonces el síntoma, por lo inservible que es y por el gasto energético que implica, ya cuando no le funciona a la persona, se pierde. ¿Verdad? Piensen en sus propios análisis. Y de pronto ustedes se cachan un día diciendo, mira, dejé de. Y ahí ustedes rellenarán. A mí una vez me dijo una paciente, como al año y medio del proceso, me dice, ¿sabes qué no te había contado? No, que no me habías contado. Me dice, bueno, es que yo de verdad nunca te conté eso, además, me dice. Le digo, ok, sí, todo bien. Dice, no, es que yo me lavaba un montón las manos. Me dice, y me di cuenta que hace como 9 meses ni me lavo las manos ya. No, bueno, pues qué dicha. Lo llevó lo que no sabemos cómo lo tramitó, pero ya lo tramitó. Entonces, para nosotros, por eso no es síntoma. Porque el síntoma nos dice, la relación de objeto nos dice, y si no le va a servir al paciente, el paciente mismo lo deja caer.
a veces ni se da cuenta cuando lo dejó caer. Se da cuenta cuando ya no repitió. Cuando ya no apareció en la repetición y dice, ay, mira, lo resolví diferente. ¿Es Ya no posible, salía, profesora? perdón, Es posible que aplicándole esos protocolos de las escuelas y los colegios más bien le genere más displacer, porque está imposibilitando totalmente procesar esa pulsión. O ¿sabe sea, lo que uno tiene un repite? efecto contrario. Tiene un efecto Sí. contrario. En eso usted tiene toda la razón y viera lo que uno lucha contra eso, pero es parte de, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es parte de. Pero entonces tiene que ver con cómo vos vas a entender la tolerancia a la frustración, si la vas a entender como una forma de relación con el objeto, como lo entiende el psicoanálisis, o si lo vas a entender como la imposibilidad del chiquito de hacerle caso a los límites que le ponen, ¿verdad? Que es usualmente como se entiende, ¿verdad? Entonces se le limita ahí un montón. Pero ¿de dónde viene? La formulación como tal de tolerancia a la frustración sale en el DSM-4 por primera vez y lo que se especifica en el 1980 y no me acuerdo cuándo salió, entre el 86 creo que fue el 90, en ese momento lo que se especifica es que son niños que exigen mucha atención y niños que no saben respetar los límites y que normalmente se puede diagnosticar padres muy favorecedores de conductas poco, ¿cómo eran? Padres que favorecen conductas poco limitadas y sociales en sus hijos. Digamos, así aparece en el DSM-4 por primera vez. ¿Verdad? Pero eso fue en 1980 y ni me acuerdo, ¿verdad? Entonces, por ahí aparece. Para nosotros no va a ser eso, va a ser una forma de relación de objeto. No sé si ya te queda un poquito desde ahí, te sana la duda. A mí sí. Ok. Bueno. Entonces, vean, lo que quería que quedara claro en esta clase era cómo la angustia aparece en diferentes formas, de diferente presentación, y siempre va a ser la misma lógica, esa va a ser la moneda, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos interesa de lo económico? Siempre el menor gasto posible para el aparato psíquico. Acuérdense que esa es la economía, lo que me sea más barato. Para el aparato psíquico, en eso sí, Freud respetó mucho el funcionamiento del cerebro, así como el cerebro es el órgano más vago de todo el cuerpo, ¿verdad? Freud se preocupó por hacernos entender que el aparato psíquico también quiere gastar lo menos posible, ¿verdad? Entonces sabemos que si él puede gastar lo menos posible, esa va a ser la economía. Pero vean el montón de lugares donde nosotros podemos gastar en angustia. Porque esto es importante entenderlo, porque vean qué fácil se cola. Entonces, todo lo que nosotros oímos en la calle es que el ataque de angustia, es que tiene un ataque de ansiedad, es que tiene un ataque, todo el mundo tiene ataques de angustia. Sí, estamos de acuerdo, todo el mundo puede tener ataques de angustia, pero vean a dónde se pegan. Vean las organizaciones libidinales que repasamos hoy. Tenemos 14 organizaciones libidinales que nos dicen, vuelvo a la primera filmina, cuando algo roza con esto, produce angustia. ¿Se entiende el montón de posibilidades que tenemos de generar angustia? Por eso es tan importante que entendamos el síntoma, ¿verdad? Porque hoy ustedes, ahí vemos, ahí lo revisarán con calma, cada una de esas organizaciones libidinales, cuando algo pega ahí, nos puede levantar angustia. Estamos. Bueno. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo lunes. Vamos. Muy bien. Buenas noches. Feliz semana. Gracias. Okay, Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye.